A continuación, tengo el agrado de saludar y presentar a las autoridades que nos acompañan en el presidium de este tan significativo evento. Esta mañana saludamos a la maestra Marcela Heredia Izquierdo, presidenta de la CEMIC Ciudad de México. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Julio César García Vergara, director general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, en representación de la doctora Mariana Robles García. Nos honra con su presencia el maestro Jesús Antonio Esteva y la diputada Nanette Larios Pérez. Tampoco ha llegado. Asimismo nos acompañan el ingeniero Jorge Serra Moreno, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, el arquitecto Leopoldo Hirschfeld Zimmerman, presidente de la Canadevi Valle de México, el maestro Luis Armando Díaz Infante Chapa, vicepresidente de Financiamiento CEMIC Nacional, en representación de nuestro presidente, el ingeniero Francisco Solares Alemán. De igual forma, agradecemos nos acompañen la licenciada Leonor Gómez Otegui, directora general del Fondo de Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, y a la licenciada Cordero Arenas, esposa del maestro Martín Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Saludamos con agrado también a los integrantes de nuestro comité directivo de esta delegación, estudiantes y público en general, que mostraron su interés en asistir a este evento. De igual forma, queremos saludar y agradecer la asistencia de los medios de comunicación. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Es momento de escuchar con atención la inauguración por parte de nuestra presidenta, la maestra Marcela Heredia Izquierdo. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los participantes. Doy la bienvenida y agradezco la presencia de todas las personas participantes y asistentes a este foro de construcción sustentable. Como presidenta del Comité Directivo de la CEMIC Ciudad de México, es para nosotros un honor y un placer contar con la presencia de personas tan destacadas y comprometidas, tanto del gobierno como de las cámaras y colegios, y por supuesto, empresarios bueno, los empresarios de la construcción, que siempre todos estamos comprometidos y trabajando por una mejor industria, una mejor ciudad, un mejor país, en fin, un mundo mejor. Le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros panelistas, por supuesto. Es un gusto contar con su presencia y a todos los que están aquí presentes. Por supuesto, a Armando, que viene en representación de nuestro presidente nacional, Francisco Alemán, y por supuesto a todos los integrantes de nuestro comité directivo, que con entusiasmo y convicción hemos venido trabajando en conjunto durante muchos años y en particular casi 8 meses en este nuevo comité. Y seguimos trabajando en pro de esta ciudad y de esta CEMIC. También una mención especial a todas las instituciones públicas, privadas y gremio empresarial de la construcción que hoy participan como panelistas y nos acompañan como invitados. Sean bienvenidos a este foro. Y por supuesto a nuestros afiliados, que es la razón de existencia de la CEMIC, que se creó hace 70 años, siendo uno de sus principales objetivos ser su órgano de representación y consulta. Ahora bien, ¿por qué un foro de sustentabilidad sustentable? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 7 millones de personas mueren cada año debido a la contaminación atmosférica. El sector de la construcción se considera como una de las principales fuentes de contaminación del medio ambiente. Los edificios y la infraestructura en general transforman el medio ambiente. La fabricación de los materiales para la construcción agota los recursos no renovables por la extracción ilimitada de materias primas y el consumo de recursos fósiles. Obviamente también se emiten contaminantes y se generan residuos de todo tipo. Obviamente nuestro objetivo no es dejar de construir, sino construir diferente. Nuestro gran reto hoy aquí y en todos lados, no nada más en la Cámara, debe ser salvar este planeta, conservarlo, cuidarlo,
De no hacerlo, nuestro futuro no es muy prometedor, o peor aún, no hay futuro. De ahí que es responsabilidad de todos nosotros, desde cada uno de nuestros ámbitos de acción, trabajar para que un futuro sin agua, sin aire, con desastres naturales, yo iba a decir primero que no nos alcance, pero más bien la palabra correcta es no nos siga alcanzando. Y hoy estamos aquí reunidos para continuar sumándonos a todos los esfuerzos para tener una industria más sustentable, más amigable con el medio ambiente. Hoy estamos aquí para aprender y saber qué se está haciendo y ser más partícipes, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué más se puede hacer en general? Y qué tenemos, no nada más debemos, qué tenemos que hacer, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a todos los presentes y bienvenidos. Gracias, presidenta. A continuación, escucharemos el mensaje del ingeniero Jorge Serra Moreno, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con los amigos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Con Marcela iniciamos los dos nuestro periodo simultáneamente y hemos venido trabajando en muchos temas en conjunto. Este que vemos hoy en día es un tema primordial en el Colegio de Ingenieros Civiles, donde en noviembre tenemos nuestro Congreso Nacional y se llama Sostenibilidad, Planeación y Mantenimiento. Yo creo que no hay mejor momento que estar aquí con ustedes viendo esto. Quise dar unas pequeñas palabras de bienvenida. La infraestructura y la economía circular están estrechamente relacionadas en la búsqueda del desarrollo más sostenible. La economía circular se basa en reducir, reutilizar y reciclar los recursos en lugar de desecharlos, lo que no puede aplicarse en la construcción y mantenimiento de la infraestructura de diferentes maneras. Debemos empezar con un diseño sostenible. Las infraestructuras pueden diseñarse de manera que minimicen el uso de recursos y la generación de residuos desde el principio. Esto incluye la selección de materiales duraderos y reciclables, reutilización y rehabilitación. En lugar de demoler infraestructuras obsoletas, se pueden rehabilitar y actualizar para extender su vida útil. Esto ahorra recursos y reduce la generación de residuos. El reciclaje de materiales de construcción, como el acero y el hormigón, que se pueden reciclar y reutilizarse como en nuevos proyectos, lo que disminuye la demanda de materias primas vírgenes. En energía renovable de infraestructura, la implementación de fuentes de energía renovable en edificios e infraestructuras contribuye a una economía más circular, a reducir la dependencia de los recursos fósiles. En la gestión de residuos, la infraestructura puede incluir sistemas eficientes de gestión de residuos y reciclaje, promoviendo la recuperación de materiales y reduciendo la contaminación ambiental. En resumen, la economía circular puede guiar la planificación y ejecución de infraestructuras de manera más sostenible, reduciendo su impacto ambiental y fomentando la utilización eficiente de los recursos. Este es un pequeño mensaje que les queremos decir. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Aquí mi compañero, el ecólogo, se muere de risa conmigo, pero pues nos da pláticas siempre y tenemos que cambiar nuestro chip. Vivimos una nueva era de la humanidad y qué bueno que están ustedes hoy aquí. Bienvenidos y muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias, ingeniero. Ahora escucharemos el mensaje del arquitecto Leopoldo Hirschhorn Zimmermann, presidente de la Canadevi Valle de México.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la Cámara de la Construcción por hacernos favor de invitarnos a este foro tan importante de sustentabilidad. Y me gustaría empezar dándole algunos datos de lo que está sucediendo en México. Hasta el 2020, solo el 4% de las edificaciones contaban con alguna certificación LEED o EDGE. Solamente el 4%. El sector inmobiliario es responsable del 40% de las emisiones contaminantes a nivel global y se prevé que el inventario de edificaciones se duplique para el 2060, para el 2060. Un análisis del Fondo Internacional del IFC estima una oportunidad de inversión de 18,000 millones de dólares en construcciones verdes solo en la Ciudad de México. Se requiere trabajar con instituciones financieras para ofrecer créditos con enfoque sustentable a desarrolladores y compradores de vivienda. El sector de la construcción en México emite el 50% de la contaminación del país, según la CONAVI. Solo el 1.6% de las casas en México pueden considerarse como sustentables. Las viviendas sustentables ofrecen ahorros económicos y mejoran la plusvalía del entorno. Los habitantes también ahorran en facturas de agua, energía y otros servicios básicos. Y por último, la Secretaría del Medio Ambiente, la SEDEMA, ha desarrollado un programa de certificación de edificaciones sustentables, PESES, para promover la eficiencia energética en la construcción. Todo esto que acabo de mencionar es un ejemplo de lo que está pasando a nivel mundial en cuanto a uso de recursos para la construcción. Nosotros como desarrolladores, yo soy el presidente de la Cámara de la Vivienda, de la Canadevi, en el Valle de México, y estamos muy preocupados por el tema. Estamos tratando de que todas nuestras viviendas sean certificadas EDGE, que es un tipo de certificado tipo LEED para el tema de la vivienda. Y hemos estado impulsando a nuestros socios a que a través de estos programas estemos construyendo con esto. Creo que los datos que acabo de comentar son muy significativos y dicen mucho en lo que está pasando a nivel mundial. Y bueno, pues es hora de ponernos a trabajar gracias a estos foros y gracias al Colegio de Ingenieros, gracias a los participantes, a la Secretaría del Medio Ambiente. Muchas gracias por estar con nosotros, porque realmente nos hace conscientes de lo que tenemos que trabajar hacia el futuro. Tenemos un reto enorme y pues gracias a estos foros vamos a empezar a oírlos y a escucharlos. Y gracias a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias, arquitecto. A continuación, escucharemos las palabras del maestro Luis Armando Díaz Infante Chapa, vicepresidente de Financiamiento CEMIC Nacional, que nos acompaña en representación de nuestro presidente nacional, el ingeniero Francisco Javier Solares Alemán. Gracias, Jocelyn. Buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí estar hoy aquí. Maestra Marcela Heredia Izquierdo, nuestra presidenta de la CEMIC Ciudad de México, gracias por la invitación. El licenciado Julio César García Vergara, director general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de SEDEMA, en representación de la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. El ingeniero Jorge Serra Moreno, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, arquitecto Leopoldo Hirschop Zimmerman, presidente de la Canadevi Valle de México, doctor Fernando Aragón Durán, consultor senior investigador, ingeniero arquitecto Sergio Hernández Hernández, secretario de nuestra CEMIC Ciudad de México. Sergio, un placer. Y al ingeniero Gerardo Gutiérrez Smith, vicepresidente de Gestión Ambiental. A todos, muchas gracias. Gracias a todos. Estimados miembros del presidio, invitados especiales, ponentes y participantes. En nombre del ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, les doy la más cordial bienvenida a este foro de Construcción Sustentable 2023, organizado por nuestra querida Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Ciudad de México. Celebramos que nuestra presidenta Marcela Heredia impulsa este tipo de foros. Muchas gracias, Marcela. Ya son varios, también el del agua, que nos enriquecen bastante, para reflexionar sobre la importancia de la sustentabilidad,
no porque sea un tema de moda, sino porque sin duda tenemos la obligación de proteger el medio ambiente para garantizar nuestra propia subsistencia. Muchos hablan que rescatemos o salvemos al planeta. El planeta seguirá aquí. Los que ya no estaremos somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ver que mitiguemos el impacto que le estamos generando al medio ambiente para que podamos seguir subsistiendo aquí. Para que estos efectos negativos a la naturaleza y a las estructuras socioeconómicas y políticas no se sigan afectando. En la CEMIC estamos convencidos de que la sustentabilidad debe ser considerada en todos los proyectos de infraestructura y edificaciones que se desarrollen, tanto en su construcción como en su operación y mantenimiento. Muchas veces los proyectos no los consideramos en el largo plazo y no vemos lo que pueden impactar durante su operación, su vigencia y el mantenimiento que hay que darles. De tal manera que este impacto al medio ambiente sea mitigado. Debemos de encontrar la forma de que los procesos de autorizaciones a los proyectos que cumplan con las normas sean autorizados de manera más rápida, a fin de seguir impulsando el desarrollo de la infraestructura que tanto requiere la sociedad. La planeación es un instrumento fundamental para esto. También acudamos a nuestro Instituto de Planeación para que logremos esta sustentabilidad y esta mitigación a los efectos del medio ambiente. El día de hoy escucharemos a expertos en diferentes materias y estoy seguro que tendremos un intercambio de buenas prácticas que abonará a iniciativas para impulsar la economía circular y la gestión ambiental en pro de nuestro país y del planeta. Pues siendo las 9:05 de la mañana, doy por inaugurado el Foro de Construcción Sustentable 2023. Enhorabuena y mucho éxito. Gracias. Agradecemos al ingeniero Armando Díaz Infante por sus palabras y esta apertura del foro. Antes de comenzar con los paneles del foro, escucharemos la ponencia del doctor Fernando Aragón Durán, consultor senior, investigador y asesor en riesgos, resiliencia y desastres del cambio climático para América Latina y el Caribe, quien expone el tema límites planetarios, cambio climático y la responsabilidad política. Recordamos a los asistentes a este foro la importancia de mantener sus dispositivos móviles en modo de silencio para evitar distracciones y mantener el respeto a nuestros ponentes y panelistas. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Buenos días. Agradezco mucho la invitación de la CEMIC y en particular de Marcela y de Gerardo Gutiérrez a participar en este evento que ahora que estaban hablando los que me antecedieron, tuve un recuerdo muy personal. Yo soy biólogo de formación inicial y dije, quiero entender por qué las ciudades se comen los ecosistemas circundantes. Y vine a parar aquí al Colegio de México. Ahí hice la maestría en desarrollo urbano para tratar de entender cuál es la lógica que lleva a los agentes urbanos a usar recursos, a depredar, a deteriorar y acabarse ecosistemas y sus elementos. Y eso fue ya hace varios años, 91, hice la tesis en 93, cambié un poco de tema. Pues después de esos años para acá, de repente me veo enfrente de ustedes con una responsabilidad muy importante, a pesar de que, por ejemplo, yo soy, digamos, como el personaje más diferente al que puedan encontrar ahorita en este foro. Me complace mucho estar aquí y platicar y tratar de traer una serie de mensajes que van en sintonía con lo que recién mencionaron. Es decir, no nos podemos acabar más los recursos, los ecosistemas, en términos generales el planeta, porque si no, bueno, vamos a estar acabando con las bases que sustentan la vida en el planeta. Entre esa vida, pues somos nosotros y todos los que nos acompañan. Voy a
traje una presentación más o menos para 20 minutos, me dijeron, no quiero aburrirlos porque yo sé que el periodo de atención son 10 minutos más o menos, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar de ser lo más conciso posible y efectivamente voy a traer en general un discurso que es global, voy a tratar de aterrizarlo a lo local, ¿sí? Tratando de enfatizar algunos elementos que me parece que pudieran ser interesantes para ustedes. Y ahí pues me arranco. Lo que tenemos aquí son 3 gráficas de lo que llaman unos autores en Dinamarca y en Suecia del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, los límites planetarios, ¿sí? Los límites planetarios, digamos, es como el gran mapa en términos de 9 grandes indicadores, entre ellos el cambio climático, y que lo que nos muestra aquí es que de 2009 a 2023 se han transgredido una serie de límites que van a estar comprometiendo la sustentabilidad de la vida en la Tierra. Cuando me refiero a vida en la Tierra, me refiero no nada más a nosotros, sino al conjunto de organismos que sustentan los procesos ecológicos que mantienen y que regulan, digamos, vamos a ponerlo en términos más termodinámicos, la homeostasis del planeta. Y lo que tenemos ahí es que esa gran preocupación, levantar la alerta para darnos cuenta que efectivamente estamos, por ejemplo, agotando los recursos naturales, agotando la diversidad genética, lo que nos permite normalmente ir respondiendo a incrementar la resiliencia a estresores o a impactos importantes, y por supuesto el cambio climático. No lo ven de lejos tal vez, pero tenemos aquí en esta parte el cambio climático y usan 2 indicadores, el forzamiento radiactivo, es decir, la cantidad de calor que se está absorbiendo, y por otro lado, que ya hicieron mención, Marcela hizo mención hace rato, la contaminación, que en términos del discurso del cambio climático se refiere a la generación de gases de efecto invernadero, como por ejemplo CH4, CO2, es decir, metano, dióxido de carbono, etcétera, que se va generando, ¿sí? Que se va generando, se van emitiendo esos gases, y efectivamente el sector de la construcción, según reportes del panel intergubernamental de cambio climático, del cual yo he sido autor principal en 2 reportes, puedo mencionar, el sector de la construcción en términos globales, ¿sí? Para 2019 contribuyó a el más o menos 25% de los gases de efecto invernadero. El primer sector o de los primeros sectores, arriba inclusive de es el de el petróleo y gas, y por supuesto el de la generación y consumo de energía. La siguiente, por favor. Y sí, ahí tenemos cambio climático con esas 2 variables. Está en rojo porque quiere decir que ya se excedieron esos límites. Es como prender el foco rojo y decir, vamos en urgencia a tratar de disminuir, pero además a tratar de decrementar las emisiones de los gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Ahí son 2 grandes definiciones porque, bueno, me parece que hay que ser claros en la base conceptual. Uno es el cambio climático, que es el cambio en las variables, ¿sí? Normalmente es temperatura y precipitación a lo largo de un tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el promedio de la temperatura, que como sabemos, a partir de la revolución industrial, más o menos por ahí de 1850 que se tienen los registros, el IPCC hizo la evaluación de la información científica y documentó que en términos promedio planetario en la superficie terrestre ha aumentado 1 grado centígrado. Eso pudiera ser a lo mejor no mucho cuando de repente estamos expuestos, salimos a la calle y estamos expuestos a 2 o 3 grados centígrados de excedencia. Y el calentamiento global es efectivamente ese aumento de la temperatura. Entonces,
lo que tenemos es que dadas esas emisiones de gases de efecto invernadero, se va calentando la atmósfera y esa atmósfera va a tener efectos importantes, como voy a mencionar más adelante. La siguiente, por favor. Y ahí lo que tenemos es básicamente la partición según el IPCC de la participación de los gases de efecto invernadero, CO2, etcétera, etcétera. Y lo que vemos ahí, lo que quiero simplemente presentar es que ha venido en incremento importante a partir, como lo decía, desde 1850, pero sobre todo ha habido un incremento importante, si la asíntota se ha incrementado, por lo tanto, es una generación incremental, pero además hay una acumulación de los gases de efecto invernadero. Es decir, lo que ya liberamos ya se está acumulando y va a tener efectos de aquí a 10, 20, 30 años. La siguiente, por favor. Y lo que tenemos aquí, todo el material que estoy usando está en la página del IPCC, lo pueden consultar. Yo soy autor del IPCC, pero bueno, es uno de los mensajes que hay mucho material que ustedes pueden inclusive consultar, por ejemplo, el grupo de trabajo 3 de el sexto reporte de evaluación que salió publicado a finales del año pasado, o principios de este, ya no recuerdo. El grupo de trabajo 3, que es mitigación del cambio climático. ¿Qué quiere decir mitigación? Reducir la emisión de los gases de efecto invernadero y capturar, ¿sí? Por ejemplo, la conservación de bosques es una excelente estrategia para capturar gases de efecto invernadero. Y el capítulo 9 habla de buildings, es decir, habla de construcciones y habla de vivienda. Es decir, ya hay mucha información científica. Estos camaradas hicieron la evaluación en ese capítulo de esa evaluación científica y nos presentan una serie de informaciones y de datos que son súper interesantes y que ustedes pueden consultarlos, por ejemplo, algunas estrategias, inclusive que ya mencionaron hace rato. La siguiente, por favor. Y tenemos básicamente de dos sopas, ¿no? Con mitigación sustancial, es decir, hacer una reducción drástica de las emisiones, un mundo más o menos entre 1 y 1.5 grados de incremento de la temperatura media global. Ese reporte de 1.5 grados, en el cual tuve el honor de participar como autor principal, ahí decimos más o menos, si no hay esfuerzos importantes de mitigación, la curva tendencial va a continuar elevándose y va a ser muy difícil de aquí a 2030, que es la Agenda 2030 y los compromisos del Acuerdo de París, 2040 y 2050, se van a incrementar los riesgos y cada vez va a ser más difícil, por ejemplo, subsistir con grandes escaseces de agua. Entonces, ya sea sin mitigación, esperamos tener un mundo súper, súper caliente. No lo digo yo, lo dice el IPCC. Bueno, yo participé no en este diagrama, pero sí en otros, como les voy a comentar. Y sí, efectivamente, es la evaluación del estado del conocimiento mundial que tiene que ver con estos asuntos. La siguiente, por favor. Y este es justo del resumen de tomadores de decisión de el sexto reporte de evaluación. Lo que tenemos aquí es que yo nací en 60, yo estaría como por acá, los que nacieron en 50, pues el planeta caliente les va a encontrar por ahí de final de su vida, ¿sí? Los que nacimos un poco más para acá, pues también al final de la vida, pero los que están naciendo del 80 o en 2000, va a ser cada vez más probable, si no hacemos cambios radicales en muchos sentidos, cada vez va a ser más difícil reducir, ¿sí?, el incremento de la temperatura y que no exceda este rango que es entre 1.5 y 2 grados centígrados promedio a nivel mundial. Claro que en unos lugares ya excedió, en otros lugares no ha alcanzado, es un promedio mundial. De ahí pues que efectivamente lo que dice aquí es que la exposición, por ejemplo, a altas temperaturas cada vez va a ser más probable.
Es decir, el riesgo a estar expuestos a altas temperaturas va a ser más probable. De ahí pues que los que están haciendo ahora, pues van a encontrar probablemente un planeta más caliente de los que ya estamos saliendo de este planeta. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí está, lo que tenemos acá es simplemente con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, efectivamente vamos a poder, ¿sí?, controlar la curva, abatirla y tratar de reducir el incremento y por lo tanto mantenernos en el rango de 1.5 a 2 grados centígrados. Tal y como vamos, y efectivamente el Acuerdo de París es el compromiso de los países signatarios de la Convención Marco del Cambio Climático a echar a andar acciones que efectivamente reduzcan de manera radical, más radical las emisiones. México como país no se ha portado muy bien. Yo lo digo, yo soy consultor independiente, entonces no tengo efectivamente ninguna afiliación, ni tampoco tengo ningún compromiso con nadie. Entonces me siento en libertad con ustedes de decir cómo van las cosas. Efectivamente, México, digamos, el gobierno ha desdeñado mucho, efectivamente, los compromisos que adquirió en la administración anterior y anteriores, digamos, en el Acuerdo de París en 2015, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, Iniciativa Climática de México es una red de organizaciones que están efectivamente empujando que se cumplan con esos compromisos. Eso lo voy a mencionar más tarde. Siguiente, por favor. Disculpen, está en inglés porque viene tal cual y no han hecho la traducción a pesar de que el español es un idioma de las Naciones Unidas. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, y ahí está, por ejemplo, esto que sí salió en el quinto reporte de evaluación. Lo que tenemos ahí son, esto más o menos gracias. La publicación fue hecha más o menos aquí, donde está sombreado, quiere decir que son proyecciones de escenarios. Si son, por ejemplo, escenarios donde no hay mitigación radical, efectivamente el incremento de la temperatura va a ser más marcado. Si efectivamente estamos construyendo escenarios de conservación de recursos, de balance de la homeostasis, el uso sustentable del agua, etcétera, etcétera, podremos efectivamente tender a reducir las emisiones, por lo tanto, a tener como ganancia, como dividendo, la reducción en la temperatura. La siguiente, por favor. Bueno, efectivamente, no todos esto es un esquema, una gráfica súper interesante, es las emisiones per cápita por zona en el mundo. Y efectivamente, los que más contaminan, ¿sí? Ahí quiere decir emisiones de gases de efecto invernadero por cabeza per cápita, toneladas de CO2 equivalente. Es decir, hay países que contaminan más, hay países que contaminan menos en términos per cápita, y algo bien interesante que tiene que ver con algo que llamamos de la justicia climática, ¿sí? Es decir, hay emisiones de gas de efecto invernadero, hay efectos importantes como el incremento de la temperatura en zonas urbanas, ¿sí? El incremento en la magnitud y frecuencia de eventos meteorológicos extremos, etcétera, etcétera. Y países que están teniendo una emisión per cápita muy baja, como son asiáticos, africanos, centroamericanos, algunas regiones de México, van a estar sufriendo, y de hecho ya están sufriendo, los impactos derivados del cambio climático, estos que ya hice referencia. Entonces, hay un asunto a nivel global de injusticia climática, es decir, hay efectos diferenciados y por lo tanto hay impactos diferenciados. La siguiente, por favor.
Y este es el reporte en el cual tuve la oportunidad de participar como autor principal, y ahí hicimos esta gráfica, la siguiente, por favor, que fue la gráfica paradigmática que a partir del Acuerdo de París y después de que hicimos el reporte, ha sido como el signpost, es decir, el semáforo que nos va a estar diciendo todo el tiempo si vamos bien, si vamos mal. Y aquí lo que tenemos es un rango 2020, 2040 más o menos. Si no logramos reducir las emisiones, vamos a estar transitando hacia un mundo mucho más caliente, como ya hice referencia. Sí. Eso tiene que ver, hay complejidades en el reporte, viene la descripción más en términos, yo no soy climatólogo ni físico de la atmósfera, pero los colegas que lo hicieron de Oxford, de Cambridge, etcétera, etcétera, hicieron un trabajo que nos permitió darnos cuenta que efectivamente, si no echamos a andar e implementamos las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, lo que dijo México que tenía que hacer, lo que dijo Brasil que tenía que hacer, lo que dijo China que tenía que hacer a partir de la firma del Acuerdo de París, entonces no vamos a poder evitar que se exceda. Aquí tenemos esta flecha, va a haber una excedencia, lo que se llama en inglés el overshot, una excedencia en la temperatura, y cada vez va a ser más difícil revertirla, ¿no? Como el asunto tiene que ver que ya es 5 minutos, gracias. Una vez que ya se emiten los gases, una vez que se genera el calentamiento, cada vez es más difícil. La siguiente, por favor. Y bueno, tuve que traerles algunos datos que tienen que ver con ese capítulo. Ahí está citado abajo. Aquí yo sí cito, yo no tengo problema. Aquí cito. Ahí pueden consultarlo, dejo la presentación, ¿sí? Y en el capítulo 9, lo que les decía, las emisiones globales de gases de efecto invernadero procedentes de edificios, es decir, no nada más la construcción, sino el metabolismo propio del edificio, ¿sí? El agua, la luz, desechos, etcétera, etcétera. Lo que llaman el embodiment del edificio. 57%, bueno, 21% de ese año, 12 gigatoneladas de CO2 equivalente, que es un montón. El sector de la construcción está más o menos como en el tercer lugar como emisor. De esas, 57 fueron fuentes indirectas, procedentes de la generación externa de electricidad y calor, 24 producidas en el lugar ya como en funcionamiento, y 18 fueron derivadas del uso del cemento y del acero. Siguiente, por favor. Ahí presentan en ese capítulo este marco de referencia que tiene que ver con reducir los impactos de la demanda de energía y materiales a la izquierda, es decir, con los renovables, incrementar el uso de los renovables, con la suficiencia, es decir, evitar la demanda de energía y materiales, ya lo mencionaron, en el ciclo de vida de las habitaciones, de los edificios, y con la eficiencia, mejorar la intensidad de la materia y de la energía. Es decir, les traigo como mensaje que, por ejemplo, en ese capítulo, que ha sido la evaluación de conocimiento a nivel mundial, ya hay marcos de referencia que ustedes pueden consultar para guiarse. Normalmente estos reportes son dirigidos a los gobiernos de los estados, pero también, por supuesto, están dirigidos al sector privado. Y el sector privado en todo esto del enfrentamiento del cambio climático es fundamental, y a veces se le deja a un lado. A mí me complace mucho estar aquí y tratar de presentar estos mensajes para que efectivamente despertar un poco el interés, y que piensen ustedes que ya hay guidelines, que ya hay marcos de referencia, que ya hay ejemplos, que ya hay prácticas exitosas, sobre todo en países, digamos, en desarrollo. La siguiente, ya voy a acabar. Bueno, esto es lo que ustedes lo saben mejor que yo. Eso lo retomé tal cual de ahí, de ese capítulo, aplicar los principios de suficiencia en edificios.
La siguiente, por favor. Y ahí viene por ejemplo, la descarbonización de los edificios se ve limitada por múltiples barreras, ¿sí? Un minuto, me siento aquí con la salida, gracias. Falta de capacidad institucional de inversión, etcétera, etcétera, pero lo importante es que ya hay enfoques integrados que tienen que ver no nada más con en sí la construcción de edificios de vivienda, sino que tiene que ver con el desarrollo urbano integrado, ¿sí? No pensar en que las habitaciones, la vivienda, los edificios son sistemas aislados, sino que dependen, están integrados. La siguiente, por favor. La siguiente. Y efectivamente las contribuciones nacionalmente determinadas, esto lo tomé directamente de la publicación de Iniciativa Climática de México, son los compromisos que hicieron los países, los gobiernos, pero también todas las partes privadas y las públicas, para efectivamente reducir emisiones de gases de efecto invernadero en los distintos sectores y crear condiciones de adaptación y de resiliencia frente a los impactos que nosotros vemos que en las ciudades es algo primordial. La siguiente. Y bueno, hay escenarios no condicionados. Lo que firmó México no está condicionado, lo tiene que hacer. Y hay condicionado que tiene que ver con la inversión y con la transferencia tecnológica. Ahí están los datos de los distintos sectores, de su participación en las emisiones y lo que se tiene que hacer para efectivamente incrementar la ambición y pasar del 22% que se había comprometido México cuando firmó el Acuerdo de París global de reducción de emisiones a 30%. Y ahora en Dubái, ahora tiene que presentar México un balance mucho más ambicioso. Ya ha sido muy criticado, no nada más por Iniciativa Climática, también por mí, por ejemplo, y por otros, que efectivamente tiene que transitar energías renovables, tiene que ampliar la matriz energética y tiene que dejar, por supuesto, la generación y consumo de energías fósiles. Y creo que ya acabé, tiempo agotado, y yo también. Y ahí están los pathways que se llaman los Climate Resilient Pathways, es decir, ya hay un conjunto de rutas de desarrollo resilientes al clima, si hacemos unas cosas y si hacemos otras, ¿no? De ahí está, y tiene que ver con todos los aspectos de la vida social y de la gobernanza del cambio climático. Y creo que esa es la última, y si no, pues ya fue la última. Entonces, gracias por su atención. Disculpe, me tocó esta primero. Agradecemos al doctor Fernando Aragón Durán por su extraordinaria participación en el acto introductorio. Nos invitamos a la toma de fotografía, no sin antes la entrega de su reconocimiento por su participación en nuestro foro de construcción sustentable.